Ok, Buenas, nosotros vamos a hablar sobre la vida de Marie Curie, sus aportes y legado. Yo me llamo Carmen Garita y estudio ingeniería eléctrica. mi nombre es Nancy y estudio biología. Bueno, vamos a empezar por la infancia de Marie Curie. Ella nació el 7 de noviembre de 1867 en Varsovia, Polonia, con el nombre de María Salomea Skłodowska. Tuvo una infancia muy dura. Parte de los problemas fueron causados por que en ese momento Rusia estaba bajo el control de la Rusia imperial. Esto causaba que la población tuviera que adaptarse a las imposiciones del imperio ruso, olvidarse de su idioma, de su cultura, prácticamente de su patria. Esto llevó a su padre a perder su empleo como profesor de física y matemática en una escuela, causándole muchos problemas económicos a la familia. En su infancia, su madre empieza a presentar los primeros síntomas de tuberculosis, por lo que es una madre poco afectuosa y alejada con el objetivo de no contagiarla. Cabe resaltar que en estos momentos, para esta época, no existía una cura para la tuberculosis, solo se recomendaba un buen clima, aguas medicinales y reposo. Simultáneamente, dos de sus hermanas enferman de tifus, una de ellas, Socia, muere y antes de cumplir los 11 años, a pesar de todos sus esfuerzos, su madre muere. Esto afectó mucho emocionalmente a Marie Curie. A pesar de esto, nunca dejó de tener deseos de aprender. Inicia sus estudios en la escuela de la calle Freta. Fue una excelente estudiante. Desde temprana edad presentó interés por la física, la matemática y la literatura. Estos intereses fueron siempre avivados por su padre, incentivados siempre a conocer eh, nuevas, nuevas cosas. Concluye sus estudios básicos en la Escuela Superior Estatal, Gimnasio número 3, siendo mucho menor que sus compañeros, pero siempre destacándose como la mejor. No se le permite entrar a la universidad en Polonia, esto debido a que las escuelas de niñas no enseñaban lenguas clásicas y estas eran materias requeridas para el examen de entrada a la universidad. Esto descartaba automáticamente a las mujeres de entrar a la universidad. Es así como, a pesar de recibir una educación bajo el control ruso, también se involucra en el movimiento polaco. Este era el movimiento positivista. Ellos abogaban por el ejercicio de la razón antes de la emoción. Creían que la independencia, si se quería recuperar, debía ganarse desde los cimientos, creando una estructura material y educando al público para formar una sociedad plenamente integrada. Se da cuenta que la única forma de que ella pueda estudiar sería salir al exterior, específicamente a Francia. Pero por los problemas económicos de su familia, su padre no puede costear su educación, por lo que empieza a trabajar como institutriz para familias adineradas. Una institutriz es como una especie de maestra privada para estos niños, les enseñan a leer y escribir. Ella detestaba estos trabajos, pero le dio el suficiente dinero para tanto ayudar a su hermana Bronia a estudiar medicina como para juntar lo suficiente para poder estudiar. Mientras trabajaba como institutriz, siguió un régimen de educación autodidacta en física, matemática, fisiología. Leía varios libros a la vez, simultáneamente. Eh, para esta época también existe a lo que se llamó la Universidad Volante. Esto era una universidad con profesores polacos
con libros polacos que en ese tiempo era muy difícil de conseguir, incluso prohibidos. Era una universidad furtiva. Se llamaba Universidad Volante porque tenía que estar cambiando de aulas para que no se dieran cuenta de que existía. Aquí era permitida la entrada a las mujeres y avivaba mucho el conocimiento de los jóvenes polacos. Es así como en 1991 consigue juntar el dinero suficiente para estudiar y su hermana Bronia, que se encontraba en Francia, la incentiva a que se vaya a vivir con ella para que inicie sus estudios. Inicia sus estudios en física. Inicialmente vivía con su yerno y su hermana en Francia. Cabe resaltar que ella entró a la Universidad de Sorbona, conocida como la Universidad de París. Bueno, inicialmente vivía con su yerno y su hermano, pero se dio cuenta que no se podía concentrar lo suficiente en sus estudios, por lo que decide trasladarse a una habitación en un ático. Esta habitación no tenía calefacción, no tenía iluminación, no tenía agua, por lo que ella tenía que jalar el agua a su habitación. Durante esta época, además de que era un estudiante con recursos económicos muy limitados, comía muy mal, se alimentaba básicamente de tostadas, té y fruta, lo que debilitó mucho su salud, haciéndola desmayarse y tener problemas graves de salud. Cuando entró a estudiar física se dio cuenta de que tenía deficiencias en matemáticas respecto a sus compañeros que llevaban 7 años preparándose para entrar a la universidad. También tuvo dificultades con el idioma, ya que todas sus clases eran en francés. Es así como en 1983, a pesar de todas estas dificultades, obtiene el grado de licenciatura en física, siendo una de las mejores, y en 1994 obtuvo el grado de licenciatura en matemáticas, siendo de las mejores igual. Ok, entonces ahora vamos a hablar sobre su vida adulta. En 1895, Marie conoce a su futuro esposo, Pierre Curie, que también es un científico. Él se especializa en la rama de la física. A raíz de su matrimonio, tienen 2 hijas, Irene Curie, la cual también recibe un premio Nobel de Química en 1935, y Ed Curie, que se convierte en escritora. Marie, inspirada por recientes investigaciones sobre el radio, se interesa en estas y decide llamar a su tesis Investigaciones sobre sustancias radioactivas. Ella es la primera en usar el término radioactividad. Entonces, su esposo Pierre, fascinado por los avances de la investigación, decide dejar de lado su trabajo como físico para apoyarla y estudiar el radio juntos, trabajando codo a codo en condiciones difíciles, debido a la constante exposición a la radioactividad, de la cual en realidad no estaban muy conscientes en ese momento. La siguiente. Ya en 1898 anuncian el descubrimiento de 2 nuevos elementos, el radio y el polonio, llamado así por Polonia, ambos más radioactivos que el uranio, el cual en ese momento era considerado el más radioactivo. Sin embargo, no fue hasta 4 años después ya finalmente pudieron demostrar su hallazgo. Para 1903, entonces fue cuando se les reconoce su trabajo. Marie no solo consiguió su doctorado, sino que también recibe el Premio Nobel de Física junto a su esposo Pierre.
A pesar de la importancia de Mary en estos hallazgos, ella no tuvo el mismo reconocimiento que su esposo, el cual fue nombrado catedrático de la Universidad de París y 2 años más tarde pasó a ser miembro de la Academia Francesa. Ok, siguiente. Ok. Bueno, muy tristemente, en 1906, un carruaje de caballos acaba con la vida de Pierre. Este acontecimiento hizo que Mary ocupara el puesto en la cátedra de física en lugar de su esposo en la Universidad de la Sorbona en París, convirtiéndose en la primera mujer catedrática de esa universidad. Tras la trágica muerte de Pierre, Mary, profundamente afectada, decidió continuar con sus investigaciones, con empeño para crear un nuevo y mejor laboratorio en el que pudiera trabajar. Durante los siguientes años, ella continuó su trabajo en la universidad y sus investigaciones sobre el radio con la ayuda de sus 2 hijas. Y entonces descubre que la radioterapia podía ser un tratamiento contra el cáncer. Entonces esto hizo que los experimentos se popularizaran y en ese momento gana su segundo premio Nobel de Química en 1911. Y para esa época corrían rumores de que Mary mantenía una relación amorosa con un hombre que se llamaba Paul Langevin, un físico que había sido alumno de su esposo y que era casado. Entonces, el comité del premio Nobel ya había decidido entregarle el premio, pero estaban dudando porque era una situación vergonzosa para la sociedad de esa época, por supuesto, y más porque ella era mujer. Sin embargo, se dice que hasta el mismo Albert Einstein le aconsejó que lo aceptara y finalmente Mary fue por su premio Nobel, expresando que no tenía por qué existir ninguna relación entre su trabajo científico y su vida privada. Okay, la siguiente. Ok, Mary, además de ser una científica pionera, trabajó en la Primera Guerra Mundial. Su papel se desarrolló en adquirir automóviles y máquinas de rayos X portátiles, y esto se llamó ambulancia radiológica, con las cuales le salvó la vida a muchos soldados, y a raíz de esto se convirtió en la directora del servicio de radiología de la Cruz Roja Francesa. Una vez terminada la guerra, ella regresa a sus estudios y forma parte de diversas academias científicas, como la Academia Nacional de Medicina en Francia en 1922, obteniendo muchos más reconocimientos. Bueno, finalmente, Mary falleció el 4 de julio de 1934 a causa de una anemia plástica, la cual en realidad se considera rara, pero es bastante grave. El doctor que la atendía indicó que lo que pasaba era que ella no respondía a los tratamientos que se le aplicaban en la columna vertebral, posiblemente por la exposición que ella tuvo muy prolongada a la radioactividad y que por eso su cuerpo no respondía. Bueno, una vez fallece, su cuerpo fue depositado en un ataúd forrado con aproximadamente 1 pulgada de plomo. Esto porque su cuerpo igual estaba sumamente contaminado con la radioactividad, y tanto ella como su esposo Pierre están enterrados en el Panteón de París. Además, debido a la contaminación radioactiva, todos sus documentos se consideran demasiado peligrosos para manipular normalmente. Entonces se guardan en cajas que están forradas con plomo, y las personas que deseen consultarlos tienen que usar ropa especial y mantener todas las precauciones.
Y así finaliza la vida de esta gran mujer, esta gran científica, esta gran madre, esposa, y sus aportes a la ciencia y la sociedad siempre permanecerán inmortales a lo largo de la historia. Muchas gracias.